La luz del mundo hoy, Oaxaca. Un programa con sentido fraterno para todo el mundo. Bienvenidos sean todos nuestros hermanos y amigos a una emisión más de su programa Radio La Luz del Mundo Hoy Oaxaca, transmitido por la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, desde sus instalaciones en la colonia Morelos, Centro, Oaxaca de Juárez. Sean todos cordialmente bienvenidos y les mandamos un saludo muy afectuoso a todos los que en estos momentos se toman el tiempo de vernos a través de las redes sociales, a través del internet. Los invitamos a que se queden con nosotros, nos la vamos a pasar muy bien. Tenemos un tema muy interesante sobre la mesa. Esta noche nos honra con su presencia un obrero de la Iglesia del Señor, a quien cedo el micrófono para saludar a nuestros internautas. ¿Cómo está, hermano Avi? Muy bien, hermano, gracias a Dios. La paz del Señor sea con usted y con todos los hermanos, personas que el día de hoy nos están viendo. Y como usted lo ha dicho, hermano, hoy un tema muy bonito. Sí, así es. Muy hermoso, una de las joyas de la Iglesia, la luz del mundo, hermano. Bienvenido, hermano, y pues Dios le pague, hermano. Ojalá y no sea ni la primera ni la última vez. En la ayuda de Dios. Muy bien, pues como mencionábamos hace un rato, amable audiencia, pues hemos preparado con la ayuda de Dios, pues los martes pues son temas más bíblicos, son temas doctrinales, un tema que vamos a reflexionar. Yo creo y estoy consciente y seguro que los hermanos de esta iglesia, la Iglesia La Luz del Mundo, al ser instruidos por un apóstol de Jesucristo, a quien también enviamos un saludo muy afectuoso donde quiera que se encuentre en estos momentos, y le deseamos muchas bendiciones. Quien dirige esta iglesia es un hombre que recibe por revelación el Evangelio de Cristo. Pues la iglesia tiene mucha doctrina, tiene una enseñanza muy hermosa, y yo creo que cuando los hermanos se toman a la tarea de salir y predicar el Evangelio a las personas que son ajenas a nuestra fe y a esta enseñanza, pues siempre tienen una respuesta a cualquier interrogante de la gente. Pero ese tema es dirigido a la gente que no pertenece a nuestra iglesia, pues el objetivo de este gran proyecto del apóstol de Jesucristo es dar a conocer la iglesia del Dios vivo, dar a conocer el Evangelio de Cristo, una doctrina que viene del cielo. Entonces, hermano Avi, el tema que tenemos preparado en esta noche, del cual vamos a reflexionar, vamos a meditar, y vamos a buscar abarcar los puntos esenciales, es la oración. Yo creo que la vasta mayoría de la gente entiende el término, entiende la palabra, y más si pertenecen a una iglesia evangélica. Nada más que hablando un poquito acerca de los católicos, pues ellos están un poquito más acostumbrados al rezo. De hecho, casi no emplean el término oración. Nada más que ahorita como que se están actualizando, se están modernizando, ya no quieren quedarse atrás. Entonces ya han optado también por utilizar lo que es la oración, ¿sí? Entonces, hermano, a ver si nos quiere ayudar un poquitito a poder esclarecer esta palabra. ¿Qué significa la oración? La oración, hermano, es un conjunto, es un enunciado, una plática con Dios. Como usted lo mencionaba, es muy diferente orar y rezar. Ahorita usted comentaba, la gente se está actualizando, y más que actualizarse, hermano, es que ahorita la gente ya tiene la Biblia en sus manos, hasta en los celulares, hermano. Exacto, sí. Y la gente va leyendo que no es lo mismo orar a rezar. Un rezo son vanas repeticiones. Así es. Es una palabrería que es desde pequeños. El niño ahí va diciendo y se lo aprende ya de memoria, hermano. Como las tablas sin meditarlo, exactamente, sin meditarlo, sin reflexionarlo. Pero la oración no. La oración es una plática con Dios. Es el medio, dice una alabanza que entonamos en la iglesia del Señor, es el medio que dejó el Señor a su grey, que vive en temor, que anda en el temor de Dios. En ella encontramos, hermano, la paz,
la paz de nuestro Dios, encontramos las respuestas a todas nuestras dudas, encontramos, hermano, también el consuelo a esos momentos tan difíciles, tan duros. Eso es la oración, hermano. Tomando un texto, hermano, o ejemplos de la oración, ¿verdad? Una enseñanza que desde tiempos muy antiguos, Abraham, el padre de la fe, tenía este medio para comunicarse con Dios y hablar con Dios, hermano. Así es. Bueno, como mencionamos hace un rato, hermano David, la vasta mayoría de la gente entiende lo que es orar, ¿sí? Básicamente, la oración es un instrumento o un medio a través del cual la creación o el hombre que tiene dentro de su ser material un alma o un espíritu es el instrumento o el medio a través del cual se comunica con Dios, platica con Dios y le externa su deseo, su sentir, su necesidad. Es como, hermano, poniendo un ejemplo muy fácil de entender, es como si tuviéramos un familiar en los Estados Unidos o en un lugar, un país lejano, y quisiéramos nosotros pues hablar con él. Entonces, hoy en día la ciencia y la tecnología ha avanzado y a través de los celulares o a través del teléfono podemos levantar la bocina, marcar el número y a través de la red, de la señal, pues ya nos estamos comunicando con aquel familiar y pues incluso escuchamos su voz. Algo similar sucede con Dios. La oración viene siendo como ese teléfono a través del cual nosotros nos comunicamos con Él. Pero bueno, lo que nosotros queremos abarcar, en lo que queremos hacer nosotros hincapié y énfasis en nuestro tema es, en primera, tomando en cuenta que existen muchas congregaciones hoy en día en la faz de la tierra. Así es. Y la vasta mayoría de ellos ocupa la oración, ocupa ese medio, ese instrumento para poder platicar con Dios. Pero bueno, lo que nosotros queremos aclarar, lo que nosotros queremos dar a conocer a la gente es, en primera, porque yo podré en mi casa, ¿no?, doblar mis rodillas, cerrar mis ojos y platicar con Dios. Pero ¿cómo sé que Dios me escucha? Esa es la pregunta. ¿Cómo sé que Dios me contesta? Aparte de que me oye, me contesta, atiende a lo que yo le estoy externando. Y esto lo mencionamos, hermano, porque hay mucha gente que dice, yo no ocupo iglesia, yo no necesito pertenecer a ningún pueblo, que dice que hay un pueblo de Dios en la tierra, yo no necesito congregarme con ningún grupo de personas para hacer oración, para alabar, para adorar a Dios. Yo lo puedo hacer en mi casa. Total, Dios es omnipresente y está en todas partes. Y yo ahí en un rinconcito en mi casa puedo doblar mis rodillas y ahí elevo mi oración y yo sé que Dios me oye y me contesta. ¿Qué piensa usted, hermano, referente a este pensamiento? Pues mire, hermano, nuestro Dios no está sordo, nuestro Dios se escucha. Claro que sí. Pero la contestación, la respuesta que buscamos en la oración, la respuesta que esperamos de nuestro Dios, hermano, fíjese, a veces la gente ve el ir a una iglesia o el ir a un templo de la iglesia de la luz del mundo, lo ve como para personas que tienen todo el tiempo del mundo y nos dicen, es que yo no tengo tiempo, es que mi trabajo, pero yo, miren, hermano, yo aquí en las noches, en las mañanas, yo aquí doblo mis rodillas, cumplo con el mandamiento de Cristo, cumplo con el mandamiento de Dios. Sí, pero hay un lugar, hermano, hay un lugar especial donde Dios, aparte de oír y escuchar nuestras oraciones, también nos contesta. ¿Cuál es ese lugar? La casa de oración, hermano, el templo de nuestro Dios, es el lugar indicado donde Dios no solamente nos escucha, sino también nos contesta. Hay un testimonio de un hombre de Dios llamado David, que él en ese entendimiento, en esa comprensión, decía él en el Salmo 24, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. Hermano, si un rey, teniendo muchas ocupaciones, él buscaba una cosa,
estar en el templo, porque en el templo recibía la respuesta de Dios. Así es. Bueno, vamos a nuestro primer corte y enseguida regresamos. Al ver su rostro me enternezco, al ver sus ojos yo creo en Dios, y su sonrisa mi fortaleza, su elección es mi vida entera. Apóstol de Dios, mi alma le ama en gran manera, vivo enamorada de su elección que le da fuerzas a mi vivir. Yo creo en usted, nación cualquier siervo de Dios y apóstol de Cristo. Yo creo en usted, porque en usted veo a mi Cristo Jesús. Cuando le vi por primera vez, su sonrisa me transformó. Cuando camina entre la gente, mi alma salta de emoción. Apóstol de Dios, mi alma le ama en gran manera, vivo enamorada de su elección que le da fuerza a mi vivir. Yo creo en usted, nación Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Cristo. Yo creo en usted, porque en usted veo a mi Cristo Jesús. Un aplauso, por favor. Un gran guitarrista. Un aplauso para él, claro que sí. Soy como aquella mujer que espera ver pasar a mi Señor, y mi alma grita misericordia, porque en su amor yo alcancé el perdón. Apóstol de Dios, mi alma le ama en gran manera, vivo enamorada de su elección que le da fuerza a mi vivir. Yo creo en
Cristo Jesús. Sé que no, yo no soy digna de mirarle, mi Señor, porque soy vil pecadora, digna de muerte es mi condición. Apóstol de Dios, mi alma le ama en gran manera, vivo enamorada de su elección que le da fuerza a mi vivir. Yo creo en a mi Cristo Jesús, apóstol de Dios, en gran manera, enamorada de su elección que le da fuerza a mi vivir. Cristo Jesús, porque en usted veo a mi Cristo Jesús. Dios les pague, niños, Dios les pague, Dios les pague, Dios les pague, hermanos, Dios les pague. Muy bien, hermanos, amigos, estamos de regreso en su programa La Luz del Mundo, hoy Oaxaca, transmitido por la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de toda la verdad. Muy bien, estamos hablando acerca de la oración. Usted estaba haciendo un comentario hace un rato y nos fuimos al corte. ¿Quiere terminar su comentario del rey David? Claro, hermano, ¿cómo no? El rey David veía tan importante ir a la casa de oración, hermano, y hoy ponemos un ejemplo, hermano. Sí. Cuando estoy enfermo, ¿a dónde voy? A veces hay un conocimiento. Sí. Tómate esta pastilla para tal dolor, pero el dolor persiste. ¿Y a dónde voy? Voy a buscar una ayuda con un doctor, hermano. Sí, claro, así es. Algo así es la oración. Sí, está bien, está correcto orar en nuestras casas, es bueno. Tengo mi mente ocupada en una plática con Dios, pero para recibir toda la atención de Dios, la respuesta de Dios, está la casa de oración. Y es que en ese caso, usted, hablando de ese punto de la oración en casa, bueno, a lo mejor lo que la gente no sepa, si lo sabe, qué bueno, si no, en la iglesia La Luz del Mundo lo puede aprender, así como lo hemos aprendido todos los que por gracia de Dios nos hemos convertido a esta iglesia. Existen diferentes tipos de oraciones.
No es lo mismo una oración de acción de gracias que una oración de adoración. Así es. ¿Sí? En una oración incluso por los alimentos hasta sentado la podemos hacer. Claro. Pero cuando yo me voy a dirigir hacia Dios, cuando yo le voy a tributar adoración, cuando ya me voy a entrar en esa recámara espiritual, en esa intimidad con Dios, entonces ya no, incluso hasta Dios pone el orden. Sí. De cómo debe de ser. Y eso es lo que queremos que la gente conozca, que la gente sepa que el apóstol Pablo decía, pero hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es de orden. Entonces, hasta para que esa oración que yo hago, que ciertamente pues la puedo hacer en silencio, la puedo hacer mental, o la puedo hacer hablada, pero el detalle está en que para que esa oración traspase los cielos y llegue ante el trono de Dios, sea atendida y contestada, bueno, están los diferentes requisitos que hay que cubrir, ¿sí? Porque, bueno, hablando un poquito acerca de la salvación, la gente dice, pues que la salvación no cuesta nada, la salvación es gratuita, por eso el Hijo de Dios se sacrificó por nosotros. Pues déjenme decirles que cuesta, y mucho, porque tenemos que servirle a nuestro Dios, tenemos que sujetarnos a su voluntad, tenemos que refrenar el pecado, tenemos que refrenar nuestra lengua, renunciar al mundo, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasa con la oración. Sí, yo podré decir, bueno, yo estoy platicando con Dios, pero ¿cómo sé que verdaderamente Dios está atendiendo mi oración? ¿Cómo sé que Dios está atendiendo mi súplica? En este caso, en este sentido, usted mencionaba un punto muy importante. Hay un lugar adecuado en donde se reúne, bueno, es que Dios tiene un pueblo en la tierra. Así es. Y el Señor Jesucristo estableció una iglesia cuando Él vino a la tierra. Entonces el apóstol San Pedro dice claramente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, no son cualquiera, no son personas ordinarias, sino que es gente santa, porque han sido lavados en la sangre del Cordero. Entonces, todos los hijos de Dios, los auténticos cristianos, tienen un lugar que Dios mismo les marcó para que se reúnan y unánime, como lo dice la Escritura, como lo hacía la iglesia primitiva, rendirle a Dios adoración a través de la oración. Entonces, qué mejor que hacerlo en la casa de oración, que decía el nombre de Dios, verdaderamente esta es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, hay un lugar establecido por el mismo Dios en donde Él prometió que se manifestaría al pueblo. Pero bueno, ahora, no en cualquier condición que se encuentre el hombre, porque el hombre cree que a cualquier momento, a cualquier instante que yo le ore a Dios, Dios va a estar disponible para mí y siempre me va a contestar. El Señor Jesucristo decía claramente, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. En Juan 9:31 lo pueden encontrar. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí tenemos un punto muy importante, que la Biblia enseña, la doctrina, que el pecado hace una división entre Dios y el hombre. Entonces, el pecado viene a ser un estorbo. Viene a ser un obstáculo para que esa oración traspase los cielos y llegue ante la presencia de Dios. Ahorita no es el tema, pero bueno, como el tema sí es la oración, entonces a lo mejor llegue a la mente la pregunta, ¿me estás diciendo que para que Dios me escuche, primero mis pecados deben de ser perdonados? ¿Qué dice usted, hermano? Sí, hermano, efectivamente. Dios es un Dios muy limpio. Así es. Cuando el siervo de Dios Moisés se acercó para platicar con él, le dijo, quita tu calzado. Así es. ¿Por qué el calzado? Porque el calzado era inmundo. Claro. El calzado estaba sucio y el lugar donde iba a pisar era santo. Y hermano, efectivamente, para que Dios me escuche, porque Dios no oye a los pecadores. Así es. Pero para que Dios me escuche, tengo que ser lavado, tengo que ser limpiado, hermano. Y pues bendito sea nuestro Dios, que Él tiene en la tierra una fuente de la vida eterna. Fuente en la cual, por la autoridad de Dios, los pecados de los hombres son perdonados. Y al ser perdonados, hermano, aún nosotros, los hermanos de la iglesia, en la luz del mundo, lo experimentamos.
en el día que bajamos a las aguas del bautismo y Dios perdonó nuestros pecados, nos sentimos tan ligeritos, hermano. Sí, así y estábamos en todas las oraciones platicando con Dios. Y salíamos contentos, y salimos contentos, porque no hablamos solamente del pasado, hablamos del presente. Hermano, cuando nos acercamos a nuestro Dios con humildad, con humillación, con reconocimiento, Dios nos escucha. Ahí vemos una de las características o de los requisitos para que mi oración sea escuchada y atendida de parte de nuestro Dios. Bueno, hay un pensamiento muy común. Y ustedes que nos están escuchando me van a dar la razón, porque a mí mucha gente me lo ha dicho. Mira, es que lo que pasa que yo para orar y platicar con Dios y ser salvo, yo no necesito ninguna congregación. En primera, si así fuese, ¿por qué el Señor Jesucristo estableció y edificó una iglesia? En segundo lugar, lo estamos ahorita nosotros mencionando. Para que mi oración llegue ante Dios y sea contestada, atendida por Él, mis pecados primero deben de ser borrados. Y los pecados se borran, una de las formas a través de las cuales se nos pueden quitar, se nos pueden borrar todos los pecados es a través del bautismo. Así es. Y si no se bautiza, es difícil que los pecados de otra forma o de otra manera se puedan borrar. Sí existen otras maneras, hablando de los hombres de autoridad, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, para que usted se pueda bautizar, no sé si lo ha analizado en alguna ocasión, y todas las iglesias lo hacen. Para que una persona formalmente sea miembro de una iglesia, sea feligrés, se tiene que bautizar. Y que quede claro, el tema ahorita no es el bautismo, pero sí se requiere el bautismo revelado, el bautismo único, del cual habla el apóstol Pablo, una fe, un Señor, un bautismo. Así es. Sí, para que mis pecados sean borrados. Entonces sí tienes que ser de una iglesia. Sí. No cualquiera, eso sí. Sí. Porque en una ocasión decía un ministro, bueno, si lo que la gente quiere es la felicidad, es la prosperidad económica, es salud, es dejar algún vicio, bueno, en cualquier congregación lo puede conseguir, ¿sí? Sí. Porque hay cosas buenas. Sí. Pero si lo que quiere es la salvación de su alma, ay, sí, ya no te recomiendo. Solamente Así no. es. Al igual que el perdón de los pecados, porque hablando de un bautismo que no es tampoco dentro del orden establecido por Dios, los pecados no se borran, los pecados no son perdonados. Y fíjese, hermano, cómo ahorita lo que viene usted o lo que venimos hablando, esa iglesia tiene muchas características. Claro. Una de ellas es la forma de orar. Cómo está enseñada la iglesia a orar, que es lo que estamos ahorita tratando, hermanos, hablando. Yo pienso, hermano, también en lo que hemos aprendido en la iglesia del Señor. Sí. Otro requisito muy importante es la fe de Dios, que no se obtiene así nomás de la nada. No, se obtiene por el oír la palabra de Dios. ¿Y quién trae la palabra de Dios? En estos tiempos, un apóstol de Jesucristo, hermano. Sí, entonces puede surgir también esa duda, ¿no? De que, bueno, Dios ya está en el cielo y Dios es espíritu. La cuestión no es como hace un rato puse un ejemplo material. Yo hablo por teléfono y hasta escucho la voz del familiar. Pero en el caso de la voz de Dios, ¿quiénes las escuchan? ¿Quién conoce la voz de Dios? ¿Y quién tiene la mente de Cristo? Dice el mismo apóstol Pablo, ¿no? Entonces, pero sí hay manifestaciones para que yo sepa que Dios está atendiendo mi oración. Se sienten unas caricias hermosas. Sí, se siente un gozo. Se siente una paz. Pero bueno, eso lo vamos a ahondar un poquito más después de un corte. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some audio sonnet sung by flaming tongues of wood. Praise the mountain fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer
Muy bien, hermanos, amigos, continuamos con este programa hablando acerca de la oración. Ya dijimos, bueno, que Dios no oye a los pecadores. Así es. Ya una vez estando bautizado, ya mis pecados fueron borrados, y eso lo experimentamos cada hermano miembro de la Iglesia La Luz del Mundo, y usted lo mencionaba hace un rato, se siente uno en paz, sí. Se siente uno tranquilo, una alegría inmensa en el alma que no se puede explicar con palabras, pero sobre todo la limpieza es algo que se puede llegar a sentir, se siente sí. uno libre de toda culpa, ¿no? Porque pues dice el mismo Dios, hasta los pecados más horrendos, más negros, los arrojaré a lo más profundo del abismo, nunca más me acordaré de ellos. Pero bueno, entonces las personas que hoy en día hacen la oración a como Dios le dio a entender o a su manera, de acuerdo a su forma de pensar, debe entender y comprender que hay requisitos, que hay un orden de parte del mismo Dios. Entonces no es nada más eso. Usted mencionaba otro punto. Bueno, también la fe es importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones para que yo pueda creer en algo tiene que ser tangible, tiene que ser palpable, tiene que ser material. Y yo creo que por eso le funcionó a los emperadores romanos cuando fundaron esa congregación católica romana, ¿no? Les pusieron imágenes. Así es. Y les funcionó porque hay mucha gente que pues necesita ver para creer. En nuestro caso no, porque nosotros servimos a un Dios que es espíritu. Así es. Y no lo vemos, pero dice el apóstol Pablo, hablando acerca de la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces pues también una oración llena de fe también es más fácil que Dios la escuche y también la atienda. Sí. Pero hace un rato, hermano, también platicábamos de qué forma le voy a orar a Dios. Voy a llegar al templo, voy a doblar mis rodillas y voy a llegar exigiéndole a Dios. No, fíjese, hasta de hecho, hermano, como en aquel tiempo cuando algún plebeyo se presentaba ante el rey, iba con su cabeza agachada. Sí. Y al llegar ante la presencia del rey, hacía una reverencia y pedía permiso. Pedía la palabra. Sí. Y pues ahora como otro ejemplo, hermano, cuando nos dirigimos a nuestros padres, no le hablamos de tú, con mucho respeto, exacto. Hermano, con mucho. Ahora, cuán mayor respeto a nuestro Dios. Sí. Cuán mayor delicadeza en las palabras que debemos de tomar, porque aún hay personas pues que en su entendimiento, en sus oraciones, usan palabras un poco grotescas, un poco rudas o brutas. Sí. Pero hay que tener siempre en cuenta que no estamos hablando con un hombre o claro. Con un rey, no. Estamos hablando con el único Dios vivo. Y pues sí, hermano, no debemos de llegar así solamente a la ligera, sino con un reconocimiento, meditando en lo que le vamos a decir a nuestro Dios. Y ahí la importancia, la vitalidad y lo indispensable que es un siervo de Dios. Así es. Que es un apóstol de Jesucristo, porque hasta esas cosas que aparentemente son básicas, pero que mucha gente lo desconoce. Ignora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si algo nosotros, bien dice el dicho que en el pedir está el dar, y si nosotros no sabemos pedir, pues no se nos va a dar absolutamente nada. Y el rey David nos da una pauta, nos dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es bíblico, lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Y mencionábamos también hace un rato que cuando uno se humilla delante de Dios, cuando uno hace una oración llena de reconocimiento, con reverencia, con sumo respeto delante de Él, hasta de cierta forma
del compungimiento que hay en nuestro corazón, del dolor de haberle ofendido, porque normalmente en una oración lo que hacemos es pedirle perdón a nuestro Dios por nuestras culpas, pero también demandarle una necesidad que nosotros tenemos. Entonces, para que Dios nos conteste, bueno, tenemos que saber cómo hacerlo. Siempre va a ser con humildad, siempre va a ser con respeto, siempre va a ser humillándonos delante de Él. Y es que cuando nosotros lo estamos haciendo dentro de ese orden, y me estoy reconociendo verdaderamente, como lo comentábamos hace un rato, hasta lágrimas brotan de nuestros ojos. Fíjese, hermano, como en una ocasión, un hombre, que ya ahorita es hermano de la Iglesia La Luz del Mundo, pues él entraba a las oraciones y veía a los hermanos llorar cuando oraban, cuando oramos por el siervo de Dios, cuando oramos por nuestras necesidades, cuando adoramos a Dios. Sí. Y en una ocasión me preguntaba a este hombre, oiga, hermano, ¿y a fuerzas tengo que llorar? Así me preguntaba. Y yo le decía, mire, hermano, la oración es una plática con Dios. Y le digo a esta persona, mire, hermano, ¿quién es Dios? Ya comienza pues a reconocer el poder, la grandeza de Dios, y le digo, y hermano, ¿y usted quién es? La respuesta de este hermano a mí me sorprendió porque es producto del reconocimiento. Este hermano se agacha y empieza a llorar. Le digo, es que, hermano, por eso lloramos. Sí, porque claro, le estás platicando con Dios, sentimos la grandeza de Dios y nuestra bajeza. Y en esa bajeza tenemos la atención de Dios, hermano, eso provoca lágrimas. Y las mismas caricias, y yo creo que una de las formas a través de las cuales Dios se manifiesta es esa también, de que cuando nosotros sentimos verdaderamente su presencia, nos dan ganas de llorar. Sí. A mí me pasó, yo me consideraba hasta hace unos años atrás una persona muy dura, de un temperamento, de un carácter, pero sobre todo de un corazón de piedra. Hermano, y aquí les doy testimonio a todos ustedes que incluso perdiendo un ser querido muy cercano, a mí me costaba mucho trabajo llorar, porque de cierta forma a nosotros los hombres nos inculcan, nos graban que los hombres no lloran. Sí. Entonces, cuando yo vine a la iglesia y cuando Dios hizo la obra en mi corazón, una de las primeras cosas precisamente que sucedió, que se manifestó en mí, es llorar. Sí. Llorar. Y en ese momento yo quise, ante toda la iglesia, ante más de 500 hermanos, yo quise hacer duro mi corazón como lo hice en otras ocasiones, pero ya no pude. No es algo que uno ya pueda manejar, sino que es Dios el que se está. Y sí, hermano, es que no solamente se llora de tristeza, se llora de alegría. En una ocasión, yo recuerdo cuando era pequeño, hermano, pues por bendición de Dios me tocó nacer en este pueblo santo y bendito de nuestro Dios. Yo me acuerdo, hermano, que en una ocasión, las lágrimas, hermano, y cerca estaba el papá y me decía, hijo, ¿sabes por qué lloras? Yo estaba chiquito, hermano, y pues decía, papá, no sé. Me decía, es que Dios está tocando tu corazón. Sí. Y es un lloro, hermano, que aunque quisiéramos parar, no lo podemos, porque son las caricias de nuestro Dios, y se siente algo tan hermoso, tan bello, cuando se hace de la manera correcta, de la manera que Dios estableció. Exacto, bueno. Entonces, otra de las características es que, bueno, y usted qué bueno que lo mencionó, hablando acerca de que cuando tú vas a orar, te vas a presentar no ante un presidente de la república, para que le brindemos un aplauso, como se hace en algunas congregaciones, una porra. No, estamos hablando de un ser majestuoso, de un ser que su grandeza nunca la vamos a poder dimensionar, está fuera del alcance de nuestra imaginación. Por eso es Dios, porque sobrepasa los límites. El único que tiene 3 grandes cualidades: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Es un Dios eterno, inmortal, no tiene principio ni fin, pero sobre todo hablando de lo terrible de su poderío y de su extrema santidad. Bueno, entonces es necesario, y esto lo encontramos en la Biblia, hermano, que debemos de inclinar o doblar nuestras rodillas. Sí. Y esto lo mencionamos al aire, hermano, porque hay congregaciones que sus oraciones las hacen de pie. De pie, sí. Sí. Sus oraciones no las hacen dentro del orden establecido por Dios. En primera dijo el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo,
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces tenemos que invocar forzosamente, porque es un orden, Sí. el nombre del Señor Jesucristo, pero doblando nuestras rodillas. Y aquí en el tema que tenemos, se nos habla de que desde el tiempo de la ley, desde el tiempo de Israel, los grandes siervos de Dios, reyes, profetas y sus siervos, doblaban sus rodillas ante Dios. Es un siervo de Dios que de cierta forma pues Dios lo distingue en el pueblo y lo pone muy por encima de los demás. Son hombres que tenían esa humildad porque sabían ante quién se estaban presentando. Entonces el mismo Dios dice que ante mí se doblará toda rodilla. Sí. Entonces es otro de los requisitos de que cuando yo voy a orar con Dios debo doblar mis rodillas. Vamos a otro corte y enseguida regresamos. La paz del Señor, mis hermanos. Un saludo muy especial para todos mis brothers de la Luz del Mundo de Oaxaca. Les saluda su amigo Esteban Morfosis, mejor conocido en el ámbito de la lucha libre profesional como Metamorfosis. Firmes de adelante, siempre confiando en la oración del varón de Dios. Dios los bendiga. ¿Qué tal? Les habla su amigo Jaciel Sánchez para invitarlos a su programa musical de radio La Luz del Mundo, Tardes de Alabanza, donde disfrutarás y recrearás tu alma con diferentes melodías cristianas de grupos y artistas que seguramente llegarán a tu corazón. Escúchanos todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de www.radiolldm.com y a partir de la 1 de la tarde en la estación 1070 de amplitud modulada. Síguenos en nuestras redes sociales, dales me gusta y comparte nuestros contenidos. Te esperamos. Tardes de Alabanza, armonía para tu alma. Nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a cantar la segunda estrofa, ¿ok? ¿Están listos? Vamos a comenzar de la segunda estrofa. Muy bien, hermanos amigos, estamos de regreso ya para cerrar nuestro programa. Estamos hablando de que los grandes siervos de Dios, empezando
desde Abraham, ¿no? Así en es. Génesis 17, 3, 4, entonces Abraham se postró sobre su rostro para orar, para platicar con Dios. En Salomón, unos ejemplos nada más estamos dando por si lo quieren leer ahí en casita. Primera de Reyes 8:54, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová. Elías, de la misma manera, Primera de Reyes 18:42, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Esdras 9:5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y así encontramos muchos ejemplos. El mismo Hijo de Dios, Así es. el mismo Cristo dobló sus rodillas para orar, para platicar con Dios. Pero decíamos, hermano, hace un rato también, la condición espiritual en la cual, por eso es que decíamos, Dios no oye a los pecadores. Nos dice Isaías 59:2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así ¿sí? es. Entonces, la condición cuenta muchísimo, y esto tómalo muy en cuenta. Tienen que pertenecer a una iglesia donde tienen que ser instruidos por un siervo de Dios que les va a enseñar lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Así es. Tienen que ser bautizados para que sus pecados sean borrados. Tienen que practicar la santidad, renunciando al mundo y apartándose del pecado. ¿Por qué? Porque a lo que te vas a encomendar, porque a lo que le vas a pedir un favor, con quien te vas a comunicar es con un Dios que es santísimo, que su santidad y su poder es terrible. Pero bueno, ahora, entonces, cuenta tanto la condición espiritual, o sea, sin una buena condición espiritual no nos va a atender. Lo que mencionábamos fuera del aire, hermano, pues yo ando en borracheras, pero pues yo doblo mis rodillas y yo hablo con Dios. Y todavía ando publicando a los cuatro vientos de que Dios me escucha, de que Dios me oye. Ando en adulterio, ando en fornicación, que hago esto, que hago aquello. Primero hay que apartarse de todo eso. Pero hablábamos de los rencores, de los pleitos, de las divisiones, raíces de amarguras. No, es que yo a fulano no lo puedo ver. La escritura nos dice, si llegas delante del altar con tu presente y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y haz las paces con él, entonces regresa. ¿Y qué nos da a entender allí? Que, bueno, mi sacrificio, mi holocausto y aún mi oración va a tener estorbo si yo estoy enemistado. Así es. ¿Sí? Ahora, entonces, es necesario sacar todo eso de nuestro corazón. Es necesario limpiarse. Es necesario no estar enemistados con nadie. Entonces, en resumen, hermano. En resumen, yo creo que con esto queda aclarado lo que la gente dice. Y ojalá y ahorita lo piensen ya un poquito más. Y les hacemos una atenta y cordial invitación a que visiten una iglesia, la luz del mundo, y ahí van a ver cómo esta iglesia alaba a Dios, cómo esta iglesia adora a Dios, cómo se predica la doctrina, y aparte, aquí aprenderán el verdadero orden de la oración hacia nuestro Dios. Van a ver una diferencia abismal entre esta y todas las demás congregaciones. De entrada, y eso yo también lo menciono, hermano, porque cuando a mí me invitó una hermana por primera vez a este templo, cuando salimos de la escuela dominical, me dijo, ¿te gustó? Y yo le dije, me encantó. Bueno, yo ya le había platicado que había ido a muchas congregaciones. Sí, había estado con los mormones, con los testigos de Jehová, con pentecosteses, pentecostales, con bautistas, con presbiterianos y católicos, ni se diga, pues yo ahí había nacido, ¿no? Y me dice, ¿ves alguna diferencia? Le digo, muchísima diferencia, muchísima. Y eso es lo importante, ¿no? Alcanzar a comprender de que hay una diferencia. Entonces, dudas, preguntas, porque en 20, 30 minutos de programa, pues no vamos no vamos a explicar. De hecho, pues lo dimos así nada más por encima, pero pues la escritura, la misma Biblia, que aunque es letra y es el testimonio de Dios, es un mar de sabiduría. Así es. De ella podemos aprender muchas cosas, pero también es necesario, se requiere un maestro que nos guíe, que nos lleve de la mano hacia Cristo, o sea, un siervo de Dios,
un apóstol de Jesucristo. Entonces la iglesia, la luz del mundo, les va a enseñar la verdad. Así es. Nada de fábulas, nada de cuentos, nada de herejías, nada de un evangelio torcido y corrompido. No, en ninguna manera. Por eso, reitero, ampliamos, hacemos extensiva la invitación, porque Dios y su santa iglesia, la iglesia de la luz del mundo, no hace acepción de personas. Aquí todos tienen las puertas bien abiertas de par en par. Vengan como estén. Exacto, sin importar la condición, sin importar si ya pertenecen a una congregación, sin importar posición económica, nada. Aquí los recibiremos con los brazos bien abiertos. Así es. Y también para darles a conocer más a fondo cosas tan hermosas, cosas tan maravillosas del evangelio. Pero bueno, ya para cerrar, hermano, con broche de oro, decíamos nosotros, lo principal que se requiere para que esta oración sea atendida de parte de nuestro Dios, decíamos, Dios es un ser muy, muy santísimo, y de cierta forma nuestro testimonio, nuestra conducta no alcanza, por más que nos esforcemos, sí, nos consagremos, porque la gente no lo sabe, pero para que haya perdón de pecados en los bautismos se requiere una autoridad de Dios. Pues un apóstol de Jesucristo recibió la palabra de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. A ellos el Señor Jesucristo les dijo, a quienes les remitiereis sus pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Entonces se requiere un hombre de Dios. Así es. Porque el mismo Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ya para cerrar, hermano, porque el tiempo se nos ha terminado, ¿algún mensaje que quiera usted darle a nuestros internautas? Pues, hermano, la invitación es la que usted ha hecho, porque en la iglesia La Luz del Mundo amamos las almas. Es un amor que sentimos nosotros, y nuestra intención de hablarles esto es solamente llevarles el mensaje y la verdad. Y la invitación es que nos sigan viendo a través de este canal, que si cercas o han pasado por algún templo de la iglesia La Luz del Mundo, se tomen un tiempecito. Así es. Se tomen un tiempecito y pasen y vean, pregunten, y a todas sus preguntas hay una respuesta bíblica, hay una respuesta con la palabra de Dios. Dios les pague, y si ustedes hacen lo que Dios manda, van a sentir la bendición de nuestro Dios. Muy bien. Pues antes de despedirnos quisiera mandar 2 saludos muy especiales a una hermana en primera, en el istmo de Tehuantepec, en Palomares, nuestra hermana Esperanza López, que siempre ve nuestros programas, y a otra hermana también en la colonia Pochota, en Veracruz, en el estado de Veracruz, también manifiesta de que siempre se toma el tiempo para estar con nosotros. Dios le pague, nuestro hermano Isaí, y pues reitero, como en el principio, ojalá no sea ni la primera ni la última vez. Que tengan un excelente inicio de semana y que Dios les bendiga. Radio La Luz del Mundo, las 24 horas del día, contigo.